Muy bien, hermano, yo quiero invitarle que abra su Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 4, vamos a leer del verso 10 en adelante, vamos a continuar con la serie sobre la carta a los Filipenses. Filipenses 4:10, vamos a leer hasta el verso 18. Y vamos a leer hasta el verso 18. Dice así, Filipenses 4:10: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Padre, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra, Señor, por esta palabra que ha sido revelada, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos en ella encontrar la directriz que tú tienes para nuestra vida, el propósito que tú tienes para nosotros, que podamos encontrar toda la instrucción de tu parte para que podamos vivir y caminar siempre conforme a tu voluntad para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor, nuestra petición en esta hora es que tú nos hables una vez más a través de tu palabra. Queremos recibir el mensaje con toda humildad, con toda mansedumbre, Señor. Que esta palabra, en esta hora, que impacte nuestras vidas con el fin de que sean transformadas para colaborar, Señor, en la formación de la imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Ese es nuestro deseo, Señor, para que tú así recibas gloria y honra como solo tú lo mereces. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje, esta porción que leímos, ha sido motivo de controversias por mucho tiempo. Y es que hay algunas frases acá en este texto que algunas personas consideran como poco paulinas. Algunas personas consideran como que algunas de estas frases parecieran no corresponder a frases que hubiera dicho el apóstol Pablo. Y es que algunas de esas frases, si son tomadas fuera de contexto, pudieran dar la impresión que Pablo está hablando de algo que en realidad no es lo que él está hablando en esta porción de las Escrituras. Por ejemplo, en el versículo 10, el primero que leímos, hay una frase que dice: al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Algunos toman esta frase y dicen que pareciera como si Pablo se estuviera quejando de que hacía un tiempo que no tenían cuidado de él y que ahora por fin lo hicieron. Pero cuando vemos todo el contexto de la carta, podemos ver claramente que eso está muy lejos de la realidad. Por ejemplo, también en el versículo 11 hay una frase que Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez.
Y bueno, igual acá algunos dicen que quizás eso revela a alguien que está recibiendo una ofrenda con cierta reserva o con cierta resistencia. Pero si conocemos el corazón de Pablo, si conocemos el corazón de esta carta y leemos con cuidado todo el texto, resulta obvio, hermanos, que eso no tiene nada que ver con la intención del corazón de Pablo. Pero bueno, la controversia en torno a esto es mucho más larga, mucho más compleja, y ese no es el enfoque del mensaje de esta mañana. Más bien quisiéramos enfocarnos en 5 necesidades que este texto revela, 5 necesidades que cada creyente y cada iglesia local tiene. Y de inmediato vamos a empezar con la primera, en el verso 10. Pablo, a través de esta carta, menciona la necesidad que tiene todo creyente de saber que alguien lo ama, que alguien lo cuida, que alguien lo respalda y lo apoya. Todos tenemos esa necesidad. Verso 10, Pablo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Todo creyente, toda iglesia local, tenemos esa necesidad de sentirnos amados, sentirnos cuidados, sentirnos apoyados por alguien. Todos tenemos esa necesidad. Pablo acostumbraba en muchas de sus cartas, acostumbraba a expresar su gozo acerca de las promesas de Dios y de las cosas que Dios hacía. Siempre Pablo expresaba gozo por las cosas que hacía el Señor. Pero aquí Pablo está expresando un gozo diferente, digamos, un gozo que no tiene que ver específicamente con su relación con Dios, sino con su relación con los demás. Esto también era motivo de gozo para Pablo. Cuando él dice que se goza, él no solamente dice que se goza, sino que dice que se goza en gran manera. En gran manera me gocé, lo que Pablo inicia en esta porción de la carta. En gran manera que su cuidado hacia él se hubiera reanudado. Eso, dice él, era un motivo de gran gozo para él. Por alguna razón, hermanos, que no conocemos y que no se nos menciona acá, el cuidado de la iglesia de Filipo hacia Pablo había sido interrumpido por algún tiempo. Tal vez por la distancia, porque ahora Pablo estaba en Roma, estaba a 900 kilómetros de Filipo, entonces no era tan fácil enviarle ofrendas, enviarle ayuda, enviarle suministros. Tal vez porque estaba en la cárcel y no era tan fácil el acceso, digamos, hasta donde Pablo estaba para poderle suplir. Tal vez porque el mensajero no había podido llegar hasta Pablo. En fin, no se nos mencionan las razones, pero por alguna razón o por varias de ellas, ese cuidado que la iglesia de Filipo siempre había tenido hacia Pablo se había visto interrumpido. Y Pablo ahora dice: entonces me alegro, me gozo grandemente de que se haya reanudado ese cuidado de ustedes hacia mí. Ahora esos cuidados se habían reanudado, entonces Pablo dice: yo me alegro grandemente en el Señor. En el Señor. El gozo del Pablo era en el Señor, pero él se gozaba de que en esa comunión con el Señor, en ese propósito del Señor para su vida y para la iglesia en Filipos, que hubiera ese apoyo, ese respaldo, ese cuidado de la iglesia hacia él. Y es muy bueno ver, hermanos, cómo este hombre, entendiendo todo lo que Pablo había pasado, todo lo que él había experimentado en el Señor, estamos hablando de del hombre que fue arrebatado al tercer cielo por Dios en algún momento, que había escuchado la voz audible de Dios en más de una ocasión, que había visto al Cristo resucitado, que había sido enseñado directamente por el Señor. ¿Cómo este hombre puede
expresar que a pesar de su comunión estrecha y fuerte con Dios, y de la manera como Dios siempre lo había suplido en todo, él tenía también una necesidad humana, de que instrumentos humanos lo amaran, lo cuidaran y lo apoyaran. Pablo no estaba expresando su alegría porque estuviera en necesidad económica y le llegó una ayuda. No era eso lo que él estaba diciendo, porque en ese momento él estaba bien suplido. Más adelante lo vamos a ver conforme avancemos en el texto. A él no le faltaba nada en ese momento. Su alegría más bien tiene que ver con la idea de que ahora se sentía otra vez cuidado por esta iglesia que él había amado grandemente y por quien él también se sentía amado a lo largo de los años. Pablo tampoco tuvo vergüenza, hermanos, de decirles que realmente a él le hacía falta esos cuidados. Él no le dio vergüenza decirle que se sentía alegre de que ahora se habían reanudado los cuidados hacia él, que era algo que él extrañaba, que le hacía falta. Y él no tuvo vergüenza de decirlo. Y una de las razones por las que Pablo no tuvo vergüenza de reconocer eso es porque la humildad, hermanos, nunca tiene vergüenza. Es el orgullo el que tiene vergüenza. Es el orgullo el que no se atreve a pedir. Es el orgullo el que no se atreve a decir que está en necesidad. Es el orgullo siempre. La humildad no tiene vergüenza, es el orgullo que lo tiene. Entonces Pablo experimentó esa necesidad de sentirse amado, cuidado y apoyado por sus hermanos. Y yo creo, hermanos, que Dios dejó como ese vacío, como ese rincón en nuestro corazón, que Dios quiere que sea llenado por instrumentos humanos. Él así lo ha provisto también. De esa forma, cuando entonces yo hago eso por el otro, cuando yo cuido del hermano, lo apoyo, lo amo, Dios está formando en mí algo del carácter de Cristo, algo de la imagen de Cristo se está formando en mí cuando yo hago eso por alguien más. Y cuando esa otra persona también tiene la humildad para recibir ese amor, ese cuidado, también de igual forma Dios está formando en él algo de la misma imagen de Cristo. De tal forma que en medio del amor mutuo, de los cuidados mutuos que tenemos que tener unos con otros, Dios está formando en unos y otros algo de la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Es parte del propósito del Señor. Él está formando algo en nosotros. Entonces tenemos esa necesidad todos, cada creyente, de sentirnos amados, cuidados y apoyados por los hermanos. Todos tenemos esa necesidad. Lo segundo que vemos acá, la segunda necesidad que encontramos en este texto, está en el versículo 11 y 12. Y es la necesidad que tiene todo creyente de aprender el secreto de vivir con contentamiento independientemente de las circunstancias. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Voy a leer este versículo 12 en otra versión, para que tal vez nos quede un poco más claro. En la Biblia de las Américas dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo, dice, he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo nos está dejando ver acá, hermanos, con toda claridad, que él había aprendido algo que antes no conocía, y él lo llama un secreto. Él dice, he aprendido el secreto de vivir de esta forma.
Pero antes de llegar a ese secreto, ya lo vamos a mencionar, Pablo nos dice algo acá, dice, no lo digo porque tenga escasez. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, cuando les digo que me alegro de que hayan reanudado sus cuidados hacia mí, no tiene nada que ver con la abundancia y no tiene nada que ver con la escasez tampoco. Es con lo que siento en mi corazón. Pablo no está hablando de dinero ni de cosas materiales, no se trata de eso. Ese gozo es con algo que había en el corazón de Pablo. Y no tenía que ver ni con abundancia ni con escasez. Pero una de las razones por las que la escasez anterior que Pablo había pasado no había resultado un problema para él, es porque él había aprendido el secreto de vivir en la pobreza y de vivir en la abundancia. Pablo había entendido cuál era la clave del contentamiento para vivir experimentando el gozo del Señor indistintamente de la circunstancia en que estuviera atravesando. Hermanos, y es que si hubo alguna persona que pasó necesidades, fue el apóstol Pablo. Si alguien puede decir que pasó toda clase de necesidades, fue Pablo. Si hubo alguien que verdaderamente padeció dificultades, ese fue el apóstol Pablo. Vean lo que Pablo dice allá en 1 Corintios 4:11. Primera de Corintios 4:11 hasta el verso 13, voy a leer. Dice Pablo, hasta esta hora padecemos hambre. Está hablando de todo lo que ellos pasaron como ministros del Señor. Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. No tenemos ni dónde vivir, dice Pablo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Wow. Vean todo lo que pasó Pablo, hermanos. A veces pareciera que la cárcel era un buen lugar para Pablo porque ni siquiera tenía dónde vivir. Era como la mejor opción, digamos, para él, ¿verdad? Porque no tenía ni siquiera un techo. Pero a pesar de todas las dificultades que Pablo pasó, él siempre se mantuvo contento, siempre se mantuvo con gozo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es un secreto, ya lo vamos a ver más adelantito. Pablo dice, yo he aprendido ese secreto. Y ya vamos a hablar de eso. A los Corintios también, en la segunda carta a los Corintios, Pablo les escribe esto. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 4. Voy a buscarlo un momentito. Segunda de Corintios 6, versículos 4 y 5. Dice Pablo, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Y vean todo lo que pasó, dice, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Esta palabra ayunos en realidad en otras versiones se traduce como hambres, en no tener nada para comer, dice Pablo. En otras palabras, hermanos, Pablo lo que está diciendo acá, Pablo está diciendo, yo sé lo que es vivir en la escasez. Yo he estado allí en múltiples ocasiones, y no en poca escasez, en escasez extrema. En extrema escasez, dice Pablo, yo he pasado por ahí muchas veces. Y yo he estado
contento. Yo he aprendido el secreto. Pablo dice que él no nació con esto, es algo que él aprendió. Y es como, a ver, uno no va a la universidad, hermanos, para aprender cómo se vive de esa manera. Es algo que Dios nos va enseñando a lo largo de la vida. Entonces Pablo dice, yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. ¿Y cómo pasó eso? Bueno, en prosperidad, contento. Y en pobreza, contento también. Indistintamente de la condición, de la circunstancia en que estuviera, Pablo siempre se mantuvo contento, con gozo, experimentando el gozo del Señor, indistintamente de lo que estuviera pasando a su alrededor. Pablo tenía el mismo gozo estando saciado o no teniendo absolutamente nada para comer. Tenía el mismo gozo estando libre, andando en libertad, o estando preso en una cárcel. Tenía el mismo gozo. La pobreza no disminuyó el gozo de Pablo, y tampoco la prosperidad le aumentó el gozo, porque es que no dependía de esas cosas. Pablo nos deja claro, nos deja ver que es que su gozo nunca estuvo en lo que él tenía o en si estaban satisfechas sus necesidades o no. Su gozo no dependía de estas cosas. Lo que sí muchas veces hace el gozo, hermanos, y lo hacen nosotros, es que Dios lo usa para revelar cosas en las que nosotros habíamos puesto el gozo y se habían convertido en fuentes de gozo para nosotros. Y Pablo dice, no, yo he aprendido de otra manera, yo he experimentado el gozo porque he conocido otra fuente de gozo, que es Cristo y solamente Él. Fuera de Él, todo lo demás es inestable, es incierto, no tenemos seguridad porque las circunstancias cambian. Si nuestra fuente de gozo está en el dinero o en las cosas y un día no hay, pues se nos va el gozo. O si el gozo está en nuestra salud y el día de mañana perdemos la salud, se nos va a esfumar el gozo. Pablo dice, es que mi fuente de gozo es otro, es Cristo y nada más que Él. Él había experimentado, había conocido, había aprendido de otra forma. Y Segunda de Corintios 6, 4 y 5. Hermanos, vea, y es interesante ver que la mayoría de las personas que están en escasez no tienen gozo o no lo disfrutan así. Pero la mayoría de las personas que tienen abundancia tampoco tienen gozo. Porque es que no es un asunto de tener o no tener cosas o de que nuestras necesidades estén saciadas o no. Entonces, ¿cómo hago para tener el gozo? Es que necesitamos entonces conocer el secreto de Pablo. Y ya lo vamos a mencionar. Bueno, la primera parte, porque es que ese secreto de Pablo, digamos que tiene varias partes. La primera parte del secreto, a ver, yo creo que no hubo ningún autor de la Biblia, ni después de que haya entendido, hermanos, que haya aplicado, que haya vivido una mejor manera lo que es la providencia de Dios sobre la vida de los hombres. La soberanía de Dios, el hecho de saber que Dios es soberano, que Él hace lo que quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien quiere, de la forma en que Él quiera, porque Él es soberano. Él no tiene que pedirle permiso ni a usted, ni a mí, ni a nadie para hacer las cosas que Él hace, porque Él es Dios. Y si Dios no fuera soberano, no sería Dios. Nadie lo entendió, lo vivió al punto del apóstol Pablo. Nosotros vivimos en un tiempo, hermanos, en una época donde no hay tantas necesidades, digamos. Donde no tenemos, tal vez como no hay tanta necesidad, entonces digamos que tenemos alguna dificultad
no solo de entender esa providencia de Dios, sino de aceptarla también. Dios es soberano, Él controla absolutamente todas las cosas según su providencia soberana. Todo está bajo el control del Señor. Entonces Pablo entendió eso, Pablo vivió eso, Pablo enseñó eso, y ahora él está tratando de ayudarnos a entender que sea cual sea la circunstancia en la que estemos o en la que nos encontremos, Dios lo ha provisto así de una forma soberana. Él lo ha determinado de esa forma. Entonces yo tengo que comprender, hermanos, que cuando estoy en escasez es porque Dios lo ha orquestado así, porque así lo ha determinado el Señor para mi vida. Y cuando estoy en abundancia es porque también Dios lo ha orquestado de esa forma, porque Él es soberano. Y la primera parte del secreto de Pablo de poder vivir en contentamiento siempre, de poder siempre experimentar ese gozo en el Señor, era entender que Dios es soberano y que su providencia para todas las cosas es soberana. Que las circunstancias que llegan a nuestra vida es porque Dios soberanamente así lo decidió. Y el entender eso y aceptarlo no, es la primera parte del secreto de Pablo para poder vivir con gozo siempre. Recordemos lo que Pablo, el mismo Pablo le escribe a Romanos, en su carta a los Romanos, en capítulo 8, verso 28. Pasaje muy conocido que dice que porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y es que no se nos puede olvidar esto, hermanos. Y cuando Pablo dice acá que todas las cosas ayudan a bien, ese todas las cosas, Pablo tiene en mente las cosas grandes y las cosas pequeñas. Pablo tiene en mente las cosas pasadas, las presentes y las futuras. Pablo está pensando en las cosas buenas y malas, en los triunfos y en las derrotas, en las ganancias y en las pérdidas, en lo que entendemos y en lo que no entendemos también, en lo que nos duele y en lo que no nos duele. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor y que hemos sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas. Y Pablo entiende que esto es parte del plan soberano de Dios para nuestra vida. Todas las cosas van a cooperar para bien para aquellos que aman a Dios. Eso es una parte del secreto, entender que Dios es soberano, aceptar la soberanía de Dios. Eso es como la primera parte, digamos, del secreto. Por lo tanto, entonces, cuando mi contentamiento baja, cuando mi gozo baja, se ve afectado, yo entonces tengo una queja contra Dios que orquestó mal esta situación en la que yo estoy atravesando. Porque si las circunstancias en las que yo he puesto mi gozo se ven afectadas, mi gozo baja o desaparece, yo me estoy quejando entonces contra Dios porque Él, algo se le olvidó hacer a Dios entonces. Algo hizo mal que entonces yo estoy siendo afectado de esta forma. Yo estoy quejándome entonces contra el Señor. Bueno, Pablo no le pasaba eso. Pablo no se le olvidaba que Dios es soberano. Por eso cuando él estaba en la cárcel, vean qué interesante, hermanos, Pablo no decía que él era prisionero del imperio romano. Pablo decía, yo Pablo, prisionero del Señor. Prisionero del Señor. Y es que Pablo decía, bueno, es que si yo estoy aquí en la cárcel es porque Dios quiere que yo esté en la cárcel. Si Dios no quisiera que yo esté en la cárcel, Dios ya me hubiera sacado, como sacó a Pedro, que envió un ángel a sacarlo de la cárcel. No, si yo estoy aquí es porque el Señor quiere que yo esté aquí. Y yo estoy contento entonces porque es parte del plan del Señor para mi vida. Si yo estuviera afuera, más bien tendría problemas porque Dios quiere que yo esté aquí en este momento. Pablo tenía eso claro. Y él aprendió a
entendió que Dios es soberano y aprendió a aceptar la soberanía de Dios para su vida. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Entonces vean que vimos la primera necesidad que mencionamos, es la necesidad que tiene todo creyente de sentirse amado, cuidado y apoyado por otros hermanos. La segunda necesidad es la necesidad que tenemos de conocer, de aprender el secreto de vivir con contentamiento independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Ahora vamos a ver la tercera necesidad. Y es la necesidad de depender de Cristo. Versículo 13, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y este verso, hermanos, Pablo no está diciendo aquí que todo lo que yo deseo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece, como enseñan algunos falsos maestros, ¿verdad? No es todo lo que mi corazón desea, lo puedo hacer en Cristo, no es eso. Lo que Pablo dice es todo lo que Dios ha planeado para mi vida de forma soberana, para su propia gloria, todo lo que Él me permite, lo que Él permite en mi vida, yo lo puedo hacer porque Cristo me fortalece para hacerlo. No mis deseos pecaminosos, lo que el Señor quiere para mi vida y permite en mi vida, todo eso yo lo puedo hacer porque Cristo es quien me fortalece para yo poderlo hacer. En Segunda de Crónicas hay un texto que, Segunda de Crónicas 16:9, voy a buscarlo acá. Me perdió. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Dice que los ojos del Señor están viendo, contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Por eso es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vean cómo lo dice este mismo texto en otra versión, en la Biblia de las Américas, dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es que el Señor está constantemente vigilando, recorriendo toda la tierra y fortaleciendo a aquellos cuyo corazón le pertenece completamente a Él. Eso es lo que Pablo se refiere cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo aquello que Dios ha orquestado para mi vida, yo lo puedo hacer, lo puedo llevar a cabo porque Cristo me fortalece. Todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Entonces es todo lo que Dios ha planeado, no es todo lo que yo quiero. No es todo lo que quiero. Todo lo que Dios ha planeado para mí, todo eso yo lo puedo hacer porque Cristo me fortalece. Amén. Entonces, el secreto de Pablo, la primera parte que mencionamos es tener un alto concepto de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, entender que Dios es soberano y aceptar esa soberanía de Dios en todo lo que pasa en nuestra vida. La segunda parte de ese secreto es el hecho de saber, de creer,
de confiar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo no podría, a ver, aunque yo aceptara, aunque yo crea y acepte que Dios todo lo ha ordenado soberanamente, todo lo que pasa en mi vida, si yo no creo que Él todo lo puede hacer, que todo lo puedo hacer porque Él me fortalece, entonces lo primero no me serviría de mucho para experimentar gozo en el Señor. Yo necesito ambas cosas, necesito entender que Dios es soberano, aceptar y reconocer esa soberanía del Señor para mi vida, pero también necesito creer y confiar en que todo lo que Él permite soberanamente en mi vida, de la misma forma, todo lo puedo hacer porque Cristo me fortalece. Son dos elementos de ese secreto que Pablo había entendido. Y el tercer elemento del secreto que Pablo nos está comunicando acá es entonces que como respuesta a esas dos cosas, a esos dos elementos que mencioné, como respuesta a eso, entonces yo puedo entregar mi vida y rendirla completamente al señorío de Cristo. Y decir entonces como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, entendiendo ahora esto, que Dios es soberano, que todo lo que Él tiene el control absoluto de todo, donde las cosas que a mí me parecen malas, que llegan a mi vida, donde las tribulaciones que me afectan, de las aflicciones que pasamos, aún de esas cosas, Dios está en control de todo. Y yo entendiendo eso y creyendo que aún en medio de esas cosas yo todo lo puedo pasar porque Cristo me fortalece, en respuesta a eso yo ahora puedo decidir entregar mi vida, rendirla completamente al Señor y poder expresar, manifestar como Pablo lo hizo, que entonces que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso, hermanos, yo lo descubro a lo largo de las circunstancias que pasamos en la vida. Eso yo no lo aprendo en un libro. Aunque en el libro, digamos, en la Biblia está, pero eso yo no lo aprendo con solo leerla. Yo necesito vivir lo que la Biblia me enseña para yo poder experimentar esto y aprenderlo. Y a esto Dios le llama la universidad de la vida. A ese aprendizaje que vamos desarrollando conforme vamos viviendo lo que la Biblia nos expresa, no solo con leerla como un libro normal, tenemos que ponerlo en práctica. Y con la vivencia vamos aprendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos. Es como bueno, en esta universidad de la vida, donde Dios es el profesor de la universidad, y Dios es el rector también, el director de la universidad. Y a Dios se le ocurrió que usted y yo tenemos que ir pasando cursos en esa universidad de la vida. Y Dios dice, bueno, tienes que pasar el curso de sufrimiento 1, ¿verdad? Pasamos sufrimiento 1. Y ya lo pasamos, bueno, viene sufrimiento 2. Y pasamos sufrimiento 3. Y cuando ya vamos por sufrimiento 7, decimos, bueno, seguramente ya pasé, ya aprendí todo lo que tenía que haber aprendido acerca de esto. Bueno, resulta que al rector de esa universidad, entonces se le ocurre que cosas que habías aprendido en sufrimiento 1 ya se te habían olvidado, entonces tienes que volver a llevar sufrimiento 1. Y tienes que llevarlo en verano para que no pierdas tiempo y lo adelantes. Y constantemente, hermanos, estamos en ese aprendizaje, en esa universidad de la vida, donde el Señor es nuestro maestro. Eso lo aprendemos así. Y estamos entonces esperando, como cuando uno culmina un ciclo de estudio, estamos esperando un título, ¿verdad? El asunto es que ese título nunca lo vamos a recibir de este lado de la gloria. Lo vamos a obtener allá, cuando estemos con el Señor cara a cara. De ese lado de la gloria vamos a recibir un título, el Señor nos va a recibir y nos va a entregar
un título que dice conformado a la imagen de mi Hijo. Pero va a ser allá, hermanos, de este lado de la gloria. Podemos estar esperando el título y no lo vamos a recibir de este lado, porque no es el propósito acá. El propósito es que esa imagen de Cristo esté siendo formada en nosotros, y allá vamos a recibir el título de parte del Señor. Pero acá el propósito es otro. Amén. La cuarta necesidad, voy a mencionar dos más brevemente. La cuarta necesidad que encontramos en este texto es la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo de conectarse y permanecer conectado con aquellos que son enviados a hacer el trabajo del Señor en cualquier otro lugar. Y lo vemos del versículo 14 en adelante. Dice Pablo: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo les está diciendo a los hermanos en Filipenses que hicieron bien, que el participar de sus tribulaciones, de sus necesidades, fue bien hecho por parte de ellos, que es parte del diseño de Dios, que compartieran con Pablo en sus aflicciones y que lo suplieran en muchos de los lugares por donde él anduvo sirviendo al Señor. Es parte del diseño del Señor. Vean cómo Pablo se lo dice a los corintios en 2 Corintios 11:9. Pablo lo expresa de esta forma. Vamos a ver. Segunda de Corintios 11:9. Dice Pablo: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pablo les estaba diciendo, vean lo que pasó. Pablo, cuando él salió de Filipos hacia otros lugares, los hermanos de Filipos, Filipos es una región ahí de Macedonia, ellos enviaban ayudas para sostener a Pablo donde él andaba predicando. Y Pablo anduvo en varios lugares, llegó a Atenas, llegó a Corinto, y estando en Corinto, que Corinto se cree que era una iglesia próspera económicamente, se enseña eso. Y aún estando en Corinto, Pablo no permitió que la iglesia local ahí en Corinto le pagaran o le suplieran económicamente para sus necesidades. Pablo dice, porque aún estando ahí en Corinto, los hermanos de Macedonia, los hermanos de Filipo le enviaban ayuda para sus necesidades. Y no es que esta iglesia de Filipo tuviera abundancia económica, todo lo contrario. Ya ahorita lo vamos a ver, que más bien en Filipo era una iglesia de escasos recursos, era una iglesia pobre, y aún en medio de su pobreza, Pablo dice, ellos siempre suplieron para mis necesidades. En Corinto no, Pablo no permitió que en Corinto lo hicieran. Aún estando ahí en Corinto, los hermanos de Filipo fueron los que le siguieron sosteniendo a él. Vean lo que Pablo dice ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 8, del verso 1 al 5.
en el 8. Dice Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí es donde estaba Filipo. Es una gracia de Dios. Eso no era algo que los hermanos en Filipo producían, era algo que Dios les había dado, una gracia especial. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aún en medio de pobreza, en la pobreza profunda en que ellos estaban, dice que ellos abundaron en riquezas de generosidad. Verso 3: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Se cree que Pablo seguramente más bien le dijo a los hermanos de Filipo: hermanos, no me den, ustedes no pueden, más bien ustedes están en necesidad. Y ellos más bien le rogaron, le suplicaron a Pablo que les permitieran poder participar de la bendición de poder sostener al siervo del Señor en sus necesidades también. Y dice Pablo, y lo hicieron, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Porque es que ellos no podían hacerlo, hermanos, si no se daban primero al Señor. Cuando nosotros no podemos ser de bendición para alguien, no podemos darnos a los demás si primeramente no nos damos al Señor. Pablo le dice a estos hermanos en Corinto, hablando de los hermanos de Filipo, ellos lo hicieron más allá de sus capacidades, más de lo que esperábamos. ¿Y cómo lo hicieron? Porque ellos primeramente se dieron al Señor, se entregaron primeramente al Señor, y a partir de ahí, de forma natural, entonces, por haberse entregado al Señor, se pudieron dar a los hermanos. Nosotros no podemos entregarnos a los hermanos si primeramente no nos entregamos al Señor, porque lo otro se da como consecuencia de entregarnos al Señor primeramente. Y finalmente, hermanos, para concluir, la última necesidad que vemos acá en el texto que leímos es la necesidad de ser agradecidos. Versículo 18, Filipenses 4:18: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y vea Pablo como lo dice, refiriéndose a la ofrenda que recibió. Dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto es un vocabulario de adoración, hermanos, lo que Pablo está expresando acá. Pablo está sumamente agradecido por lo que los otros hermanos estaban haciendo por él. Imagínense ¿cuánto pudo haber recibido Pablo? Dice que llegó a Epafrodito seguramente vino a caballo desde Filipo hasta Roma, 900 kilómetros de camino. De lo que pudo cargar en su caballo, de pronto, ¿verdad? O sea, no fue como que le mandaron un camión de víveres. Pero Pablo, más allá de la cantidad de la ofrenda, es lo que él agradece la intención con que él lo que se goza no es del dinero, de la ofrenda que recibe, él se goza del cuidado que él está recibiendo de parte de los hermanos en Filipo, del cuidado, del sentirse amado, del sentirse apoyado, de cómo los hermanos lo estaban honrando a él de alguna forma, y eso conmueve el corazón de Pablo, y Pablo lo expresa, dice olor fragante es esto. Es un olor fragante, es una ofrenda, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo estaba sumamente agradecido, hermanos, por lo que estos hermanos hacían con él,
cómo siempre se habían preocupado por él, cómo siempre lo habían sostenido, incluso en el momento que se interrumpió ese cuidado para con él, él dice, ustedes siempre tuvieron la intención de hacerlo, lo que pasa es que tal vez no se había dado la oportunidad de hacerlo. Pero Pablo es agradecido, hermanos. A veces cuando de pronto alguien nos da algo, un detallito o algo, y tal vez usted esperaba algo más grande, ¿verdad? Y tal vez usted lo recibe y dice, esto, ¿verdad? Porque eso revela, hermanos, la intención de nuestro corazón. Eso revela de pronto la falta de gratitud que hay en nuestro corazón. Porque no se trata de lo que recibamos, es de la intención. Y Pablo lo recibe, dice, con olor fragante, como un sacrificio, como una ofrenda aceptable para el Señor. Y nosotros tenemos esa necesidad de ser agradecidos con el Señor, pero también con los hermanos, que nos muestran su amor, que nos cuidan, que nos aman, que nos apoyan, que nos bendicen. Y de igual forma nosotros tener esa misma actitud en nuestro corazón para también bendecir a los hermanos, porque todos tenemos esa necesidad. Amén. Entonces, nada más como para recapitular, como resumen, en este texto vemos 5 necesidades que todo creyente, toda iglesia local tiene. Y la primera es la necesidad que todo creyente tiene de sentirse amado, cuidado, apoyado. Todos tenemos esa necesidad y Dios ha provisto que ese rincón de nuestro corazón sea llenado por otras personas en nuestro entorno también. Luego vemos la necesidad que tiene todo creyente de aprender el secreto de vivir con contentamiento a pesar de cualquiera sea la circunstancia que estemos atravesando, entendiendo que Dios es soberano, aceptando esa soberanía de Dios, que todo lo que pasa en mi vida es porque Dios así lo ha provisto para mí, y creyendo y entendiendo también que todo eso que el Señor ha provisto en mi vida, también todo lo puedo hacer porque Cristo me fortalece. Amén. Y en respuesta a esto yo debo entonces entregarle mi vida a Él, en rendición completa a su señorío, a su gobierno. Amén. Luego vimos la necesidad justamente de depender de Cristo en todo, la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo de conectarse, de permanecer conectado, de bendecir a aquellos que son enviados a hacer el trabajo que el Señor les ha mandado hacer en cualquier parte. Y finalmente la necesidad que tenemos de ser agradecidos, de tener un corazón humilde, un corazón manso, un corazón dispuesto siempre a bendecir y a recibir con agrado el cuidado, las muestras de amor también que recibimos de otras personas. Hermano, de esta forma el Señor, con todo esto, el Señor está formando algo de la imagen de Cristo en nosotros también, que ese es el propósito del Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Concluimos acá.